Buenas tardes. Listo, chicos. Muy buenas tardes. Tu proyecto se va a liderar en seguridad. Bucaramanga, organizado por Felipe Borges y Oscar Mauricio Caro. Dirigido por Sebastián García. Bueno, el planteamiento del problema. En la actualidad, la situación es que no hay liderazgo formal que ayude con la administración de los laborales y seguridad general. La falta de liderazgo y seguridad pone en riesgo la salud de los empleados, ya que no se identifican los riesgos laborales y se establecen estrategias para y garantizar el ambiente laboral seguro. Además, el no cumplir el decreto 1072 del 2015 que regula la seguridad laboral y la implementación obligatoria de empresas de cualquier naturaleza o tamaño podría generar incumplimientos legales. La pregunta problema: ¿cómo puede mejorar el liderazgo de seguridad de las pequeñas empresas del sector hotelero de Bucaramanga? Es importante mejorar el liderazgo en seguridad de las pequeñas empresas del sector hotelero de Bucaramanga. Para esto es necesario conocer la necesidad evidente, como lo es el decreto 1072 del 2015, capítulo 6, resolución 03/2019, donde se modifican los estándares mínimos de SST. De acuerdo a lo anterior y la información recopilada, se busca fortalecer condiciones laborales en las pequeñas empresas del sector hotelero de Bucaramanga, proporcionando información sobre seguridad y salud en el trabajo tanto a los líderes como a los empleados. Objetivo general: formular un plan de mejora en el entorno de liderazgo y seguridad en las pequeñas empresas del sector de Bucaramanga, considerando elementos de autopercepción con el fin de vincular mejores entornos de trabajo en las empresas. Los objetivos específicos es describir el liderazgo en seguridad en las pequeñas empresas del sector hotelero de Bucaramanga por medio de la autopercepción con el fin de identificar elementos afines a la gestión empresarial, reconocer la homogeneidad y la heterogeneidad en el liderazgo y en la seguridad de las pequeñas empresas del sector hotelero de Bucaramanga. Por medio de estas pruebas estadísticas con el fin de denotar características de los sujetos objeto de estudio. Proponer orientaciones competitivas en el entorno de liderazgo y seguridad de las pequeñas empresas del sector hotelero de Bucaramanga por medio de la definición de acciones responsables, objetivos e indicadores, con el fin de vincular mejoras en temáticas afines a la seguridad y salud en el trabajo. Ahora bien, el marco conceptual está conformado por accidentes laborales, protección, enfermedades laborales, heterogeneidad empresarial y la movilidad empresarial. También está conformado el marco teórico que está por la seguridad y salud del trabajo, ASDT en pequeñas empresas, liderazgo en seguridad laboral y sectores de riesgos laborales. También tenemos el marco legal que está conformado por la mayoría de leyes y pues de la constitución política, en el caso de los artículos 45 y 43, la que se refiere a la estrategia de proteger a la salud y el bienestar de los trabajadores. En la ley 9 de 1979 está la regulación de las leyes y de seguridad y salud, buscando prevenir la aparición de cualquier tipo de daño que pueda afectar a la salud de los trabajadores. En la ley 1532 de 2012, la normativa es instrucción modificada por la prevención de riesgos laborales para abordar específicamente el uso de materiales relacionados con la salud. En la ley 55 de 1993, artículo 915, la normativa de instrucción se aplica específicamente al sector de la distribución, debido al uso de materiales químicos que pueden presentar riesgos para la salud de los trabajadores. En la ley 1010 de 2006, la normativa de instrucción tiene como objetivo evitar que se presenten conductas de acoso laboral que a su vez establecen los procesos correspondientes para manejar y resolver esos problemas en las empresas que hay de acoso laboral, dependiendo sea mujer o hombre. En el diseño de la investigación encontramos la metodología de la investigación, las fuentes de referencia informativa y método investigativo. El tipo de investigación fue descriptivo. El enfoque investigativo fue cuantitativo. El método de investigación fue información primaria y secundaria.
Las técnicas de investigación fueron las encuestas, las revisiones, pasar a los hoteles, presentarle al personal de cómo están, no solo al personal, sino también a la gente que se hospeda en el mismo hotel, para saber cómo es la seguridad del hotel, si está bien, conforme o no. Y las fuentes de recolección de información fueron la primera y la secundaria. Los resultados se basan en las tres bases. La primera fase es la parte de la evaluación, hicimos las encuestas, hicimos la encuesta tanto en la parte administrativa, la gerencial, como también en la parte de la recepción, la gente de la limpieza y la gente que trabaja en las que hacen la parte del despacho. Fueron en total 58 encuestados, como se puede ver, fueron 19 que fueron la parte administrativa, 12 que fueron la parte de la recepción del hotel, y los 22 encuestados que casi siempre están conformes con lo que dicen la parte de la recepción, los que se hospedan en el hotel. También hicimos una pequeña encuesta, pero sí fue verbal, en esa no tuvimos como la forma de tomarle los datos a ellos debido a la información, otras personas. Como pueden ver, utilizamos desde una lenguaje donde se utilizan dos variables, en este caso de la misma N, que son los trabajadores del hotel, los dividimos como pueden ver en impresiones. La otra es la que pueden ver en la parte superior, donde vemos la parte de mujeres, hombres, que se puede ver como N, y R1, R2 es el rango, el administrador, la gerencia y la parte de recepción y la muchacha de la limpieza. Como pueden ver, el compañero Oscar, número 2, era la heterogeneidad y la homogeneidad. La heterogeneidad es donde el grupo líder, que es la gerencia, la parte administrativa, no se toma en cuenta el buen uso de la seguridad de los empleados. ¿Qué significa esto? Que no llegan a un acuerdo de cómo pueden mejorar la parte de la estadía para los trabajadores. Recordemos que un trabajador que tiene una buena seguridad, un buen ambiente laboral, nunca se va a volver de la empresa, va a estar contento, va a estar proporcionando un buen servicio tanto a los clientes como para sus compañeros de trabajo. Como pueden ver, estos son los pequeños datos que se ven cuando no se tiene un buen líder o un buen equipo de trabajo en la parte directiva, la falta de coherencia, la disciplina, la comunicación deficiente, la falta de compromiso, la eficiencia de la gestión, que es el trabajo que hacen los empleados, y el aumento de riesgo de accidentes. Recordemos que una empresa que fundamentalmente protege muchos accidentes tiende a tener un muy mal hablado de los empleados fuera de la empresa. Y seguimos con la fase 3, que son los 7 estándares de resolución de 2012 y 2019, que mencionó mi compañero Costa. Empezamos con la asignación de una persona que diseñe el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. La segunda sería la proyección del sistema de seguridad social integral. ¿Qué quiere decir eso? Que podamos los trabajadores y los pongamos en ARL, que tengan una seguridad, que tengan un sustento, que ellos puedan llevar a cabo una buena forma de estar en la empresa. Una capacitación que da salud del trabajo. Recordemos que un buen empleado que esté bien capacitado es una persona que llega un empleado nuevo, lo va a capacitar, lo va a dirigir de una manera correcta. Si pasa alguna situación, algún problema, siempre va a tener la forma de poder solucionar esa cuestión que suceda, ese riesgo que pueda estar presentando un nuevo integrante del personal, o también mismo al cliente que se tropiece, se corte, tenga algún problema mientras la hospedaje, ellos puedan tomar una solución y tener una buena estadía. Seguimos con el cuarto, que es el plan de trabajo que hacen todas las empresas anualmente. La evaluación de médicos ocupacionales, que son la parte de los guías, donde pueda tener cualquier urgencia, cualquier área que se presente en la estadía tanto de los clientes como del personal. El sexto, la identificación de peligros, la evaluación de riesgos, que es donde se puede buscar algún riesgo que se esté viendo en la parte de recepción, piscina, bar, en diversos lugares que existen en el hotel. Y la séptima, que son las medidas de prevención, control frente a estos peligros.
son las soluciones pues, a los problemas que se puedan encontrar. Como podemos ver, esta es la parte pues, de la organización, es el inicio de la alta dirección, la creación de un comité de seguridad sobre el trabajo, la capacitación, información continua, la evaluación y la gestión de riesgos. Y como lo vemos bien, viendo anteriormente, la parte general, que es la que veremos. Esta es la parte que es donde la dirección, el gerente, toman una misma capacitación, un mismo trato para todos los empleados, y cualquier problema que se discute pues, dentro de la estadía del cliente desde los trabajadores, se ve el compromiso, la política de seguridad siempre va a ser la misma, nunca va a haber ninguna diferencia, ya que eso se trata de que el trabajador se sienta a gusto y tenga completa seguridad de su estadía en el trabajo en toda la jornada laboral. Como podemos ver, acá hicimos un pequeño mapa donde vemos lo que son una de las habilidades de vivir, de seguridad, sano de trabajo. Empezamos con la proactividad, la resiliencia, el liderazgo empático, la inteligencia emocional, la comunicación efectiva, la capacidad de respuesta, el pensamiento crítico, pensamiento estratégico, escucha activa, conocimiento y búsqueda de información. Recordemos que si no tenemos un buen líder enfrente, es muy probable que el equipo de trabajo no se capacite, no rinda lo suficiente para llevar a cabo todo lo que se plantea en el año, todas las metas que se quieren llegar con las nuevas directivas, las nuevas formas que tenemos para invertir en la empresa. Y pues todo eso se verá afectado ya que no tenemos un periodo. Entonces, estas son cualidades muy específicas cómo se tiene que escoger y asignar al líder para la seguridad de la salud del trabajo. En conclusión, ¿qué podemos decir? Este trabajo se hizo exclusivamente para beneficiar tanto a los huéspedes como a los trabajadores de los hoteles, de los pequeños hoteles aquí en Bucaramanga, teniendo en cuenta que no se vaya a ver afectada tanto su parte económica como su parte física, mental, y pues estar tranquilos en el ámbito de cómo vayan llevando su jornada laboral. ¿Qué podemos agregar a las empresas en la parte de seguridad? Podemos invertir en más cámaras de video, guardias de seguridad, podemos ver los cambios, digamos, lo que alcanzamos a observar fueron baldosas que estaban en mal estado, construcciones que estaban deterioradas, donde pueden haber accidentes, pueden haber riesgos constantes tanto para los clientes como para los trabajadores. Entonces, a tener en cuenta esto es muy importante para llevar a cabo un proceso de mejora en cada momento. Eso sería todo. Muchas gracias.